Era 1935. Walt Disney estaba desarrollando Blancanieves y se encontraba precisamente en una junta con sus creativos y animadores para desarrollar la secuencia en la que Blancanieves se escapaba de la bruja para llegar eventualmente a la casa de los siete enanos. No sé si recuerden, pero en esta escena Blancanieves va por el bosque y va imaginando como si los árboles fueran animales, fueran bestias, fueran cocodrilos que la querían matar. Eso le daba miedo y la ponía a correr. Mientras estaban hablando del desarrollo de esta escena, a alguien se le ocurrió que Blancanieves debía caer por un hoyo, y empezaron a hablar sobre la profundidad de ese hoyo. Alguien mencionó un número y otro animador respondió de inmediato: oye, ¿no es esa una altura demasiado alta? ¿No moriría Blancanieves al caer por ahí? Hubo un silencio algo incómodo, pero se dieron cuenta de algo. Estaba un grupo de adultos preocupados por el bienestar de una caricatura. Ahí sabían que tenían algo especial. Todo el que venga a este podcast feliz, bienvenidos a Orejas al Aire. Yo soy su anfitrión Emanuel y bueno, pues me tardé un poquito en sacar este episodio, ¿sí? Y es que pues han estado pasando cosas en la vida real. Estamos hablando de que estamos ahorita en abril del 2021. Llevamos 12 episodios, más o menos como 3 meses ya. Y pues tengo que informarles a mis 8 escuchas que este capítulo va a ser el último. Va a ser el último capítulo que hablemos de Blancanieves. Y pues así voy a seguir haciendo, pero ya no van, durante un tiempo no van a ser semanales, van a ser quincenales porque pues me voy a cambiar de casa y la verdad es que yo quería suspender este rollo hasta que nos cambiáramos de casa, pero mi esposa me dijo que no, este, que mejor le siguiera y pues yo soy muy obediente. Entonces, voy a continuar con el podcast. Este sí es el último episodio de Blancanieves y a partir de hoy, que lo están oyendo, o bueno, del día de hoy que se subió, que es miércoles 14 de abril, van a estar subiendo los capítulos los miércoles cada 2 semanas. Entonces, y así va a ser, yo creo que por un par de meses, o hasta julio, y más o menos, y luego ya regresamos al formato habitual de hacerlo semanal. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Vamos a regresar a lo que traemos. Vamos a continuar la historia de Blancanieves, como Walt Disney tomó la historia de los hermanos Grimm y la convirtió en el clásico que conocemos el día de hoy. Así que llegó la hora, pónganse sus orejitas porque esto va a comenzar. Bueno, pues ya llegó el momento de animar, ¿no? Y Walt Disney obviamente quería que la película tuviera como cierto look, cierto feeling, y les dijo a sus animadores: quiero que se avienten unas pelis para que vayan viendo más o menos por dónde quiero que vaya la cosa. La primera película que les recomendó es una película de MGM, que es, no sé si la conozcan, está basada también en un libro muy viejísimo que se llama Romeo y Julieta de un tal Shakespeare, que salió en 1936. ¿Por qué quería que viera esta película en particular? Porque la escena final donde estaba Blancanieves en su ataúd de cristal tenía ciertas similitudes con lo que aparece en Romeo y Julieta, de cuando Julieta está acostada y que el Romeo llega y, spoiler alert, cree que está muerta y el vato se mata, ¿verdad? Entonces quería él tener como ciertas similitudes estéticas con esa escena. Y luego también dijo: acuérdense que hay unas partes que están medio cañonas, que están medio creepy, que dan miedo, y para eso pues quiero que vean unas películas alemanas
que tienen precisamente esa estética como europea, medieval, creepyzona, y les recomienda que vean Nosferatu de 1922 y otra película también que se llama El gabinete del doctor Caligari de 1919. Entonces son películas alemanas expresionistas, y pues, como les digo, estas son para influenciar las escenas como más de miedito, ¿no? O sea, de cuando Blancanieves está por el bosque corriendo, escapando y todo, y también cuando la bruja, o pues, la mala se convierte en la vieja bruja, ¿sí? Este, bien, entonces ya les recomendó las películas y le dijo un vato que se llama Albert Herder: tú vas a ser el encargado de la imagen de la película. Todos los diseños, o sea, todos los dibujos, que las piedritas, que los tronquitos, que el zapatito, que los tenis, todo el rollo, todo tenía que pasar por ese vato, ¿sí? Él era el que tenía que autorizar todo. Y luego Herder, como para apoyarse, que contrató otra, bueno, no los contrató, sino ya estaban ahí, sino más bien trajo a su equipo otras dos personas. El primero se llama Ferdinand Gobarth, y él se especializaba como en el arte como más oscura, como más siniestra, este, pero lo que hizo el vato estaba como tan creepy que no tomaron ninguno de sus diseños. De hecho, el vato ni siquiera aparece en los créditos. Y el otro artista que él agarró para su equipo era Gustav Tengren. Él era de mucho interés para Walt para este proyecto, porque como les decía ahorita, o sea, Walt quería que esta película tuviera un feeling bien europeo, como muy, o sea, que obviamente el cuento de Blancanieves proviene de allá, pero no quería que fuera una interpretación americana de una historia europea, sino que tuviera también esa apariencia europea. Y Tengren basaba su arte en dos artistas europeos, uno que se llama Arthur Rackham de Inglaterra y John Bauer de Suecia. Él mismo, Gustav Tengren, fue quien diseñó el póster de la película. Entonces, pues sí tenemos como mucho que, o sea, mucho que se le atribuye a Gustav Tengren. Después de él viene otra persona que se llama Grim Natwick. El vato ya tenía carrera animando mujeres, incluyendo a quien hasta ese entonces era la mujer más famosa en el mundo de la animación, que era Betty Boop. De hecho, aunque los derechos de Betty Boop han sido de Fleischer, de los estudios de Fleischer, Max Fleischer, realmente el creador de Betty Boop fue Grim Natwick. Pero bueno, a los ojos de Walt, esto lo convertía en un experto de la animación de anatomía femenina, por lo que animaba principalmente mujeres. Y en ese caso, a- aquí en esta película, pues le tocaba animar al personaje principal, que era Blancanieves, ¿sí? Entonces ahí ya con algo de experiencia. Y luego después viene Joe Grant, que animó al siguiente personaje como más importante, que es a la bruja, a la reina mala. Y luego tenemos, de aquí viene como una parte medio grandecita dedicada a un güey que se llama Art Babbitt. Art Babbitt, él diseñó a la reina, pero como en su estado humano normal, mientras que Joe Grant la diseñó como en su estado de bruja. Este, y bueno, no solo eso. Este, Babbitt es de esos nombres que van a aparecer en algunos capítulos, ¿sí? De hecho ya salió. No sé si recuerdan, cuando estábamos hablando de Song of the South, hablamos un poquito de una huelga de animadores que hubo a mediados de los años 40 o a principios de los años 40. Y Art Babbitt fue de las personas que estuvo involucrada ahí. Bueno, en esta película el vato dirigió y animó, bueno, perdón, en la historia de Disney, el vato dirigió y animó algunas películas como Pinocho y Dumbo, y también a Art Babbitt se le atribuye la creación de un vato que no sé si conozcan. En México se le llama a veces como Tribilín,
pero en el mundo se le dice Goofy, pues ahí medio famoso el vato, ¿no? Entonces el Art Babbitt como que ahí hizo un jalecillo ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, eh, Babbitt no solamente fue importante para la producción de esta película por encargarse de diseñar a la bruja, bueno, pues la reina en su modo reina, y animarla, sino que él vio que algunos de los animadores estaban faltos de conocimiento en cuestión de anatomía humana. Entonces el vato empezó a invitar a otros animadores a su casa y contrataban modelos para dibujar, sí, pues para dibujarlos. O sea, los modelos posaban de alguna manera y estos vatos empezaban a dibujarlos. Ahora, pues nada más dicen modelos, ¿verdad? O sea, de lo que encontré nada más dicen modelos, no sé si son las o los o les, simplemente dice modelos. Entonces, estas clasecitas que el vato hacía los martes en su casa, empezaron a agarrar tracción y Walt Disney se dio cuenta y le dijo, oye, eso que estás haciendo, la mera neta, está bien perro. Entonces, ¿qué te parece si lo haces mejor aquí en el estudio? Yo te presto las instalaciones y aparte les damos recursos de aquí del estudio güey, para que aprendan bien, ¿no? Y pues ahora le dijo, "Ah, está bien". Entonces empezaron a hacer las clases y solamente, o sea, eran clases entre comillas, porque en realidad solamente ponían a la persona a posar y los vatos se ponían a dibujar como por decir, como una especie de práctica y ya era todo lo que hacían, no había otra, o alguna instrucción. Entonces se dieron cuenta que sí les faltaba alguien que les pudiera hacer como alguna especie de crítica y reclutaron a un maestro del Instituto Chouinard de arte que se llamaba Don Graham. Entonces él les empezó a dar las clases y estuvo bien interesante como el proceso de las clases con este vato porque él no sabía nada de animación. Y la mayoría de los animadores, pues en realidad no sabían de arte de la manera en la que el Don Graham sabía. Entonces, hagan de cuenta que uno estaba hablando en chino y el otro estaba hablando en portugués porque o sea, no se entendían, pero para nada. Pero encontraron como puntos medios. Por ejemplo, este Art Babbitt animó a un ratón en un corto que había hecho Disney algunos años atrás y empezaron a ver los trabajos, ¿no? Se empezaron a decir, ah, mira, o sea, aquí tus trazos del ratón y estuvieron bien porque reflejaron que el ratón estaba borrachillo y todo, pero no te excediste, no excediste los movimientos, pero mira, aquí sí te faltó definir estas líneas, o sea, se le ve mala calidad aquí, ta. O sea, ya fue cuando como que Don Graham empezó a apreciar el trabajo de los animadores y los animadores también empezaron a apreciar la retroalimentación de Don y el conocimiento que traía el vato. Entonces empezaron a usar lo aprendido en esas clases para ya no solamente dibujar modelos estáticos, sino ya también modelos en movimiento. Y aquí fue cuando Walt decidió que para algunas escenas era muy importante contratar actores que pudieran simular los movimientos que querían que hicieran Blancanieves o el príncipe o los siete enanos en el transcurso de la película. Este, esto normalmente es el primer paso para una técnica de animación que se llama rotoscoping. ¿Qué es el rotoscoping? El rotoscoping es cuando graban algo, ¿no? O sea, graban a una persona humana haciendo algún movimiento. Y luego los animadores agarran esa cinta y cuadro por cuadro empiezan a dibujar o a trazar su animación sobre el movimiento humano. Entonces, no sé si hayan visto de los videos que les he compartido para capítulos anteriores, pero les compartí unos videos de cortos de Max Fleischer, de Betty Boop y del payaso Bobo. Entonces, no sé o sea, si estudian bien el movimiento del payaso Bobo, el vato parece tener movimientos
como hiperrealistas, ¿no? Que hasta se ven como raros. Bueno, pues porque Max Fleischer, bueno, el estudio de los hermanos Fleischer utilizaban la técnica del rotoscopio, ¿sí? Ellos hacían eso, o sea, grababan a alguien haciendo los movimientos y luego hacían sus animaciones directamente sobre las celdas de la grabación de la persona real. Este, pero Disney no quería que hicieran eso, o sea, específicamente Don Graham y Art Babbitt se rehusaban a hacer ese tipo de técnica. Entonces, ¿para qué grababan a los actores? Para que los animadores así a puro ojo pudieran como analizar el movimiento, por ejemplo, de Blancanieves o de la actriz que contrataron para hacer la de Blancanieves, que no me acuerdo su nombre, pero se apellidaba Belcher, era la señorita Belcher de soltera y luego se casó con un famoso que se apellidaba Champion, entonces ya era la señorita Champion, creo que era Margaret, perdón, debía apuntar eso. De hecho, ni siquiera apunté el nombre de Belcher y Champion, pero sí o sea, me acuerdo de los apellidos, pero no del nombre. Creo que era Margaret. Este, entonces, grabaron los movimientos de Margaret y ellos, así viéndolo o viendo las repeticiones de las grabaciones, podían ver cómo se movía el vestido, ¿sí? O cómo se movían los enanos al hacer cierto tipo de baile o movimiento. Y así fue como ellos empezaron a animar. Pero, a final de cuentas, aunque sí intentaron hacer la mayoría de los dibujos con trazos a mano libre o a mano alzada, sí al final utilizaron el rotoscopio para algunos movimientos de Blancanieves y del príncipe. Pero bueno, continuemos. Ya tenían la animación, ya estaban viendo cómo animar los movimientos de los personajes, ya los personajes tenían sus identidades personales, este, pero estaban teniendo broncas con algo, o sea, porque nunca habían tenido que animar algo así. Decían, ¿qué onda con las caras de Blancanieves y de la reina? Porque se ven bien pálidas, y parecen fantasmas, parece que no tienen cachetes, está muy raro el asunto. Entonces, eh, a una mujer de nombre Helen Ogre se le ocurrió pintarles chapitas, así, nomás, chapitas. Entonces, para pintar las chapitas, encontró una tinta roja que era básicamente como prácticamente su maquillaje y luego puso un pedacito de algodón en la punta de un lápiz y así le empezó a aplicar el maquillaje en las chapitas a Blancanieves y a la reina. Entonces fue con Walt y Walt le dijo, oye, o sea, está muy padre la idea y todo, pero me da miedo que no sea consistente la aplicación de las chapitas de una escena a otra, ¿no? O sea, o de un cuadro de animación a otro. Y la Helen le contestó a Walt, o sea, no la hagas, güey. O sea, ¿qué crees que hacemos nosotras las mujeres todos los días? Nos maquillamos. No nos ves un día sí y un día no. Todos los días lo hacemos igual. Y ella dijo, bueno, está bien. Y bueno, pues ya podemos ver que el trabajo fue impecable. Hablando todavía en cuestiones de animación, o en cuestión a lo técnico, aquí fue la primera utilización en un largometraje de la cámara multiplano, que si pueden recordar en los primeros episodios, en la saga de Chicago a Hollywood de Walt Disney, hablamos de cómo Obyworks creó esta cámara en la que, bueno, nosotros normalmente la animación se dibuja en un solo plano, o sea, solamente es como el background y sobre el background se van dibujando las acciones de los personajes. Y ya, sobre solo ese plano se va haciendo toda la animación. Entonces Walt, como para darle más profundidad, como darle más, más estética, eh, para darle como más un aire artístico a lo que él estaba haciendo, le quiso dar una profundidad a la animación. Entonces creó esta cámara multiplano en la que ya no había solamente un plano, había cuatro. Entonces teníamos el fondo y luego teníamos este tres capas delante del fondo. Y eso ayudaba a dar como la sensación de como si fuera algo tridimensional. Y específicamente en la película de Blancanieves, por si tienen oportunidad de verla pues en Disney Plus o si la tienen en VHS o yo qué sé, pueden
apreciarlo en la escena del bosque. Ya después de que pasa todo el desmadre, que la morra se rola y cree que todos los árboles la quieren matar y no sé qué, al final se como que se tropieza y se queda ahí tirada en el piso llorando y llegan los animalitos. En esa parte en particular, cuando se queda llorando, se empieza a ver cómo la cámara se empieza a separar. Entonces en un principio se ve Blancanieves tirada en el piso y luego la cámara empieza a hacer como un zoom out y empiezan a salir como los árboles que están pues como entre la cámara y Blancanieves. O sea, es como si fuera una cámara atravesando un set real, ¿no? Pues, esto estuvo muy fregón. Pero la parte más fregona donde usaron esta cámara, que también es, o sea, es de las más emblemáticas de la película, es cuando la reina, que estaba en su modo Queen, Jazz Queen, se toma el brebaje para convertirse en la vieja bruja y empieza a dar vueltas el cuarto. Entonces, si se fijan, queda como la reina fija o... ay, pues, no puede ser, se me olvidó la palabra, o sea, queda estática, pero queda estática ella, pero el fondo y el frente empiezan a moverse. Fue precisamente, lograron esos movimientos con la cámara multiplano. Entonces, cosas muy bonitas, ¿no? Cosas de lo técnico. Entonces, bueno, ya tenían la película, ya tenían la historia, ya tenían la animación, sigue la música. Aquí no hubo como nada, como fuera de lo normal. Digo, la película sí fue nominada a Mejor Música en los Oscars de 1938. Este, los encargados de la música normal, de la música de fondo, fueron Paul J. Smith y Lee, Lee Harlan. Y luego las personas encargadas de hacer la música cantada fueron Frank Churchill y Larry Morey. Sí, ellos fueron quienes escribieron las canciones. ¿Qué canciones, qué canciones tenemos? Bueno, aquí es donde les comentaba que se hizo como el plano o el prototipo de la película de princesa de Disney, ¿no? Y no solamente Disney, muchas otras compañías que quisieron hacer sus pelis de princesas siguieron más o menos este formato en el que tenemos a nuestro personaje principal con su canción de I Want. Y en este caso tiene dos canciones de I Want. La primera es la del principio de la película, que está cantando en el pozo donde está sacando el agua. Y empieza a cantar I'm wishing. Perdón, es que esa película o sea, acostumbro verla en inglés, entonces no me sé la musiquita en español, pero empieza a decir cómo desea que la persona que ella ama la encuentre ese día. Y luego de repente, o sea, ella está cantando así con su vocecita, deseo que mi grande amor. Bueno, no sé si vaya así, ¿verdad? Y luego de repente la voz de un vato, today. Y la otra, ah, caray, ¿quién es ese? Y dijo, pues yo soy tu amor y pues yo también estoy cantando contigo. Y lo, órale, ya me enamoré de ti, al rato nos vemos. Pues así empezó la película, no sé, pero esa fue la primera película I Want en la que el personaje principal deja claro qué es lo que quiere, ¿sí? Y eso lo vemos en el ejemplo más clarito, pues, es La Sirenita, con la mejor canción de esa película. No me vengan con que es Bajo del Mar. La mejor canción de La Sirenita es, siempre ha sido y siempre va a ser Part of Your World, en la que ella dice que quiere estar con los humanos. Y luego tenemos, bueno, eh, tuvo una canción, pero la cortaron. En Aladino, Jazmín tuvo su canción también en la que decía que se sentía como un pájaro en una jaula de oro. También tenemos a Pocahontas con Just Around the River Bend. Tenemos Mulan con Reflejo, perdón. Tenemos eh, Enredados, la primer canción, When Will My Life Begin. Perdón, es que también la veo más en inglés que en español. Eh, todo esto es porque Frank Churchill y Larry Moore dijeron, pues, ¿qué te parece si le ponemos una canción en la que Blancanieves canta sobre qué es lo que quiere? Entonces empezaron con esa, pero posteriormente en la película viene otra. Sí, o sea, no hay una, sino dos canciones de I Want. Y la segunda es la que le canta
a los enanos, o sea, que ya está platicando con ellos y este, los enanos le preguntan así como que, ¿qué? Pues cuéntanos algo, cuéntanos un cuento. Y la Blancanieves, bueno, pues había una princesa y la princesa eres tú, y lo sí. Y lo que se enamoró. ¿Y lo de quién? Pues del príncipe, güey. Ya, cállate, déjame contar la historia. Entonces ahí empieza a contar, a cantar, perdón, Blancanieves, la canción de Someday my prince will come. Ay, perdón, me gusta mucho. Está muy buena esa canción. Y pues es como de los hits de Disney, ¿no? Hablando de hits, es bien interesante mencionar que esta película fue la primera película en la historia. No solamente fue la primera película animada, ¿eh? Fue la primera película en la historia que lanzó el soundtrack para que la gente lo pudiera comprar. Antes de esto, nadie lo había hecho porque los estudios decían, ¿cómo para qué? ¿Como para qué alguien va a querer tener la música de la película en sus casas? Tan locos. Y Disney dijo, sí, sí, vamos a sacar la película. Porque pues ¿quién no va a querer estar cantando Hi-Ho en sus casas? Y ténganla. Ahora, este soundtrack, en ese entonces, pues Disney no tenía Disney Records, ni Buena Vista Records, ni nada por el estilo. Lo tuvieron que sacar con una distribuidora que hasta la fecha, esa distribuidora sigue teniendo los derechos para la música de Blancanieves y los Siete Enanos. Está medio cool ese dato, o sea, cómo lograron mantener eso aún y cuando Disney ahorita es la mega compañía que es. Digo, quién sabe, ahorita igual ya, pues, ¿qué ha de valer esa compañía, no? Pues $7 o algo así, pues claro que Disney va y los compra, pero se me hace muy interesante ese dato, cómo aún y Disney siendo el emporio que es, esta compañía sigue siendo dueño de los derechos de la música de Blancanieves. Pues, o sea, Disney no puede relanzar el soundtrack completo como tal porque le tienen que pedir permiso a esta compañía. Bueno, esta película, o sea, ya tienen todo, ya tienen la animación, ya tienen la música, doblaje. La estrenaron el 21 de diciembre de 1937 y la premier fue en Hollywood, en un teatro que ya no existe que se llama Carthay Circle. Pero hay unos fans de Disney que van a decir, Emanuel, claro que existe el Carthay Circle. Existe en nuestros corazones y en Disney California Adventure. Y pues sí, pues nada más. Bueno, también en los estudios Universal de Orlando tienen una copia barata del Carthay Circle y en Disney Hollywood Studios en Orlando. Pero ese no es el punto. O sea, el punto es que el teatro real lo demolieron hace rato ya porque pues el progreso, ¿verdad? La gente quiere demoler cosas viejas para poner cosas nuevas que están bien pedorras y eso fue justo lo que pasó con el Carthay Circle. Pero bueno, eso es algo triste, pero pueden ir a la versión de Disney en California Adventure y comer ahí. Está muy buena la comida, está muy cara, pero está muy buena. Este, bueno, fue a esa premier fue gente de talla de Judy Garland. O sea, Judy Garland es quien después vimos en El Mago de Oz, también súper famosísima, súper buena cantante, bailarina y todo, y fue gente, o sea, les menciono, fueron muchos más, ¿verdad? Pero les menciono a Judy Garland porque Judy Garland es la más famosa que estaba en la lista. Es como que la más fácil de ubicar y de dimensionar la calaña, o no, no la calaña, pero la clase de gente que fue a la premier. Y todo el mundo amó la película. Así que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué una caricatura me está haciendo llorar? O sea, las revistas Time y Variety, todos estaban de que, ¿qué onda, güey? O sea, este rollo está bien de locos. Y nada más en Estados Unidos logró juntar $4.2 millones esa película. Y hasta ese entonces era la película con sonido más exitosa. Digo, ese récord le duró solo 2 años porque después llegó el viento, lo que el viento se llevó y pues de lo que el viento se llevó fue el récord también ¿verdad? Ahora, esta película la distribuyó Walt con una compañía que se llama RKO, que de hecho si ustedes ven las películas clásicas, de las primeras, básicamente desde Blancanieves como hasta Peter Pan,
La Cenicienta por ahí, se pueden dar cuenta que las películas en un principio decía que eran distribuidas por RKO, porque Disney, reiterando, o sea, no era la mega compañía que era hoy, no podía distribuir sus propias películas y pues entró en un convenio con esta compañía. Ellos hicieron un estudio en la que se dieron cuenta que en la taquilla extranjera Blancanieves ganó casi 8 millones de dólares, que es el doble de la taquilla nacional. Esos 8 millones de dólares son como 150 millones del día de hoy, que pues, no está nada mal. Este, esta película también inició la tendencia de Disney de relanzar sus películas cada cierto tiempo. Eran como entre cada 7 y 10 años. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces no había DVDs, VHS ni nada. La única manera en la que la gente podía ver sus películas era en el cine. Y como que la idea de ver una película en televisión pues no era como tan bien aceptada o muy conocida, porque pues a final de cuentas una película era un formato de hora y media, sin interrupciones, pero en la televisión tú tenías que tener tus anuncios, ¿verdad? Entonces como que no estaban muy convencidos qué onda, y Disney dijo, no, pues relanzamos la película cada cierto tiempo. El primer relanzamiento lo hizo en 1944, que si les suena la fecha, pues es porque digo, no nada más es el año en la que se estrenó Song of the South, que es una película de la que hablamos hace unos episodios, sino que pues era con la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno, ¿no? Bueno, ya estaba a punto de terminar, pero ellos no sabían. Y lo hicieron precisamente porque, si recuerdan, lo que mencioné en los episodios de Song of the South, Disney durante la Segunda Guerra Mundial, y no solo Disney, digo, muchos estudios de animación sufrieron este mismo destino, que para poder subsistir tenían que hacer caricaturas de propaganda, o sea, caricaturas apoyando al tío Sam y esta maquinaria del gobierno de Estados Unidos para generar patriotismo en su gente. Pero de repente hubo un rato en el que pues el gobierno les dijo, no, pues ya no te va a pagar por hacer caricaturas, o sea, si voy a gastar $10, no te lo voy a gastar en pagártelo a ti, lo voy a gastar en comprar bombas o lo que sea. Entonces, Disney empezó a tener dificultades, digo, aparte porque estos cortos eh, de patriotismo no les dejaban ganancias, o sea, les pagaban, Walt, ¿cuánto te cuesta hacer un corto? $100, $100 te voy a pagar, o sea, no te voy a dejar margen de ganancia. Pero bueno, dijeron, era 1944, dijeron, ¿qué les parece si relanzamos Blancanieves? Se sacaron ese rollo de la manga, la relanzaron en los cines y pum, hitazo. Y de ahí empezó una tendencia que de hecho murió hasta los años 80, pero eso es otra historia. Este, y según están rastreando las cuentas, Blancanieves hasta la fecha ha obtenido alrededor de 418 millones de dólares en dinero real del día de hoy del 2021. O sea, ya con inflación y todo ese rollo, pues que es una lana. O sea, digo, la película, ay, mamacita, ya siento los años. La película cumple 100 años la década que viene. O sea, estamos en la década de los 20, la próxima década es la de los 2030, la próxima década Blancanieves y los siete enanos ya cumple 100 años. O sea, ay, me está dando poquita sed. Este, bueno, esta película, como les dije, pues fue un hitazo internacionalmente, ¿verdad? Y parte de por qué fue un hitazo internacionalmente fue porque Disney hizo algo que nadie había hecho y hasta la fecha es algo que muy pocos hacen. El vato tropicalizó la película. Y no me refiero a simplemente le pusieron el doblaje en otro idioma. No. El vato bueno, digo, no Walt personalmente, pero pues el estudio, pues, se pusieron a rediseñar el title screen de la película para que pudiera estar en otros idiomas. Hicieron ese trabajo como para otros 20 idiomas, entre ellos el griego, el noruego, el español, obviamente aquí, en México y Latinoamérica, francés, alemán. O sea, fue un trabajal
porque no nada más hicieron eso con el title screen donde se ve el título de Blancanieves y los siete enanos, sino que si recuerdan, está cuando empieza la película, está un librote así que dice Blancanieves y luego lo abren y así dice, érase una vez. Y eso venía en su idioma, o sea, venía o en inglés, o venía en español, o venía en francés. O sea, ¿quién se iba a poner a hacer eso? Y el Walt Disney dijo, no, pues yo, o sea, pues me vale madre. Pues, para empezar, ni había películas animadas y yo la hice, pues quién me va a decir que yo no voy a andar poniendo las cosas en los idiomas de la otra gente que va a estar viendo mi película, pues mejor que lo vean y que lo lean en su idioma natal, ¿no? Hijos, chulada. Y hoy en día, pues nos emocionamos cuando en Pixar vemos que el letrerito y el periódico dice en español y dices, ay, qué bonito, ¿no? Pues cuando en una computadora es relativamente más sencillo que este vato que se puso a dibujar así cuadro por cuadro en otros idiomas, así que, güey, pues a ver, no tenemos Google, güey, pues contrata un vato que sepa hablar español aquí, al Jaimito que vive aquí afuera y pregúntale cómo se dice esto y no sé si conozcas a un Jean-Pierre o algo para el francés y, o sea, como imaginarme el trabajo de hace 100 años para traducir algo. Digo, obviamente, supongo que le ayudaron los representantes de su estudio en esos países, ¿verdad? Porque ya, o sea, Mickey Mouse ya era reconocido a nivel mundial, entonces ya tenía la maquinaria de Disney extendida en diversos puntos del mundo, pero eso no quita como la colaboración y el esfuerzo de estarse coordinando con todos estos vatos y decirles, órale, cabrones, pues les vamos a animar para sus mercados y pónganse las pilas, distribuyanlo machín. Y bueno, o sea, ya hablamos de que la película fue un hit. Fue tan hit que dentro de las personas se le hincaron a Walt como eres un genio, estaba nada más y nada menos que Charlie Chaplin, ¿sí? Este, y bueno, esta película tuvo uno de los mejores honores que yo creo ninguna otra película ha tenido. O sea, sí, tenemos que El Señor de los Anillos tuvo como 13 Óscares y bla, bla, bla. Pero no sé si saben que Blancanieves y los siete enanos tiene un Óscar grande y siete Oscaritos chiquitos. Se los dieron como un honor especial porque en ese entonces pues no existía el largometraje animado. O sea, Walt Disney lo creó básicamente pues la academia le tuvo que premiar ese acontecimiento, ese gran logro para la industria del entretenimiento y no supieron ni qué hacer porque pues no se les hacía justo nominar una película animada como la mejor película, punto. Pero sí tenían que reconocerle a Walt la chamba, ¿no? Entonces le dieron su Oscar de tamaño regular y siete Oscaritos. Estos se los presentó una niña actriz de ese momento que es muy famosa. De hecho, tiene un cóctel con su nombre que es Shirley Temple. Este, ella fue quien le presentó este premio a Walt y le dijo, ay, señor Disney, ¿no está usted orgulloso? Y lo, sí, estoy tan orgulloso que podría reventar y que no sé qué. Entonces, fue realmente algo importantísimo, ¿verdad? O sea, no hallaban ni cómo reconocerle la hazaña de este vato. Bueno, obviamente, ahí no termina la historia de Blancanieves, ¿verdad? Digo, no hablo solo porque fue relanzada y demás, sino que así como Mickey Mouse y Oswald fueron parteaguas y fueron la base para muchas otras cosas que vinieron en el futuro, Blancanieves al mismo tiempo tuvo su injerencia en la industria cinematográfica. Y es que gracias a Blancanieves, MGM dijo, ¿saben qué? Creo que sí jalaría una película basada en las novelas de Frank L. Baum. ¿Qué les parece si hacemos El Mago de Oz? Imagínense, o sea, El Mago de Oz es de las películas más famosas, más reconocidas a nivel mundial y existe gracias a Blancanieves. O sea, gracias a que el Walt dijo, ¿saben qué? Arre, fierro, vamos a sentarnos una caricatura que dure más de 15 minutos. Es más, va a durar 80. No manches. Y luego también inspiró a otro estudio, que es los estudios de los hermanos Fleischer, para hacer la película de Gulliver. ¿Sí? Esta película, como les dije, ganó mucho dinero. Walt usó 4,5 millones de ese dinero,
$4,5 millones para construir su estudio en Burbank, que es el estudio que ahorita existe, o sea, y sigue siendo de Disney ese estudio. Y bueno, o sea, inició esta gran compañía de los Walt Disney Animation Studios. Bueno, no la inició, ¿verdad? Pero ahí empezó el legado de las películas animadas y, o sea, si no hubiera sido por Blancanieves, pues olvídense de Pinocho, olvídense de Dumbo, Peter Pan, Cenicienta, olvídense del libro de la selva, de los 101 dálmatas, de la Dama y el Vagabundo, de la Espada y la Piedra, de Aladino, de la Sirenita, o sea, Enredados, Frozen, nada de eso existiría si Walt Disney no se hubiera atrevido, si Walt Disney no hubiera dicho un largometraje animado, como que sí iba a jalar, como que sí iba a estar, como que sí iba a estar buena la idea. O sea, no, no, nos es fácil desestimar el impacto que pudo haber tenido algo en su momento, pero en realidad Blancanieves tenemos muchas cosas que tenemos hoy en día como parte del entretenimiento que le debemos a esta película, gracias a que Walt se la rifó. Y bueno, Blancanieves no solo la vemos en Disney Plus y obviamente pues sus películas están en venta cada rato. Vimos a Blancanieves en Ralph el Demoledor 2, bueno, Wi-Fi Ralph, como se llamó acá en Latinoamérica. Este, y, sino que también tuvo impacto en los parques temáticos de Disney. Obviamente fue de las atracciones que abrió junto con el parque, junto con Disneyland el 17 de julio de 1955. Esa atracción fue renovada en 1983 como parte del nuevo Fantasyland y fue renombrada Snow White's Scary Adventures o las terroríficas aventuras de Blancanieves. Y justo el año pasado, cuando empezó el coronavirus, ya le iban a hacer otro cambio, que de hecho Disneyland abre el 30 de abril de nuevo y ya va a estar esta nueva versión de la atracción de Blancanieves. Esto es en Disneyland, en Disney World. Ahorita tenemos la montaña rusa de la mina de los siete enanos. La misma atracción de Blancanieves, como está en Disneyland, está también en Disneyland París y en Tokyo Disneyland. O sea, Blancanieves está en todos lados. De las atracciones voy a hablar después porque son sus capítulos, porque hay un vato que se llama Tony Baxter y el güey hizo tesis de las atracciones de Fantasyland. De hecho, él fue el encargado del proyecto que les mencioné en 1983 para renovar todo el Fantasyland de Disneyland. Y, o sea, es todo otro rollo hablar de las atracciones de Fantasyland. Y no solo eso, o sea, también la historia muy interesante de cómo decidieron hacer una atracción de los siete enanos para Walt Disney World cuando ya existía la misma atracción de Blancanieves que estaba en Disneyland. Ya estaba una igualita, bueno, muy parecida en Magic Kingdom en Florida, pero lo quitaron por asuntos ahí medio politicones, bueno, políticos internos de la empresa, ¿eh? Tampoco así como que piensan, el presidente de Estados Unidos, no, es como que cuestión ahí de la empresa y está muy interesante la historia de cómo decidieron que fueran los siete enanos. Pero bueno, ya, o sea, Blancanieves está en todos lados, nos guste o no. Muchas de las cosas que disfrutamos, odiemos a Disney o no, se las debemos a Blancanieves y a los siete enanos y obviamente al genio de Walt Disney. Y con esto terminamos el episodio del día de hoy y terminamos también esta saga de el primer largometraje animado de animación tradicional. No puedo dejar de alabar el trabajo de Walt y de sus animadores. Y de hecho, o sea, si pueden buscar como documentales en YouTube, los mismos animadores, así que pues yo no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, el Walt me decía, tú dibújale así, tú dibújale así, y yo, Simón, Simón. Pero muchos no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo, ni el impacto que iba a tener a largo plazo este proyecto. Recuerden, chiquillos, que la magia de Disney no solamente es creer en la magia, sino ser la magia para los demás. Nos vemos a la próxima.